Pues ya estamos aquí de nuevo con todas y todos ustedes y bueno, vamos con un tema que hoy ha sido noticia. Han estado por la calle, lo han visto en Granada. Está siendo noticia nacional porque estamos en la Semana del Orgullo y hoy ha sido el gran desfile del orgullo LGTBI en Granada. Con mensajes de preocupación del colectivo ante algunas de las cosas que estamos viendo en diferentes comunidades autónomas, por lo que se refiere al temor a pérdida de derechos, al temor a la incertidumbre que en cuanto a las conquistas realizadas por este colectivo pueda haber en determinados territorios. Manuel Morales, ¿cómo lo ves? Bien, bueno, yo estuve breves instantes, en un ratito lo que pude, porque tenía familia en la casa, en la manifestación del jueves, era la más reivindicativa, digamos la alternativa, ¿no? La del lunes, dices. He dicho jueves. He dicho, perdón, la del lunes, sí. Tengo un poco de desajuste con mi horario de trabajo. No hemos llegado. Sí. Y digo que a mí me parece muy interesante la dinámica que se está dando dentro del propio movimiento. El movimiento LGTBI surge desde la sociedad civil reivindicando una serie de derechos, llegan las instituciones y empiezan a abrazarlo y llega un momento en que se ponen al frente, ¿no? Y ahora surge una nueva ola de movimientos más reivindicativos que dicen que no, que ese cierto discurso que se da desde la parte institucional, desde los gobiernos, de que hay un consenso social por los derechos LGTBI no es tal, que sigue habiendo problemas de fondo muy graves, que sigue existiendo discriminación laboral, que sigue existiendo agresiones, que sigue existiendo intolerancia, que no hay suficiente formación en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, etcétera. Y a mí me parece muy interesante esa dialéctica porque verdaderamente nos tenemos que dar cuenta de que a veces con decir desde las instituciones ya hemos llegado a la España que queríamos, ya están los derechos conquistados, pues no es verdad. No es verdad y hay cuestiones que siguen con graves carencias, ¿no? Sea en la cuestión feminista, sea en la cuestión ecologista o ambientalista, sea en la cuestión de los derechos LGTBI. Y creo que lo más sano de este movimiento está en estos movimientos alternativos a los que harían muy bien las instituciones en prestar más escucha. No es tan importante que salgan los delegados de gobierno, alcaldes o quien sea al frente de las movilizaciones, lo que tienen que hacer más bien es escuchar al movimiento social. Diego. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Manolo, que no es tan importante que salgan los alcaldes o los delegados del gobierno. Yo muy bien por el delegado del gobierno y por la Junta de Andalucía de normalizar institucionalmente una reivindicación de libertad hacia las personas. Pero que no se lo apropien. No, si yo no, ya entraríamos en un tema mediático, entraríamos en un tema distinto. Primero, por partes, las instituciones, todas y cada una de ellas, normalización de algo que es natural. Y bien por la Junta de Andalucía, los ayuntamientos o el gobierno de la nación, que lo haga. Los medios de comunicación tienen que hacer un ejercicio importantísimo, que no lo están haciendo en este momento. Y es de respeto también, y el respeto tienen que hacerlo por ahí. Muchas veces se le da más pábulo a una mínima cosa que ha ocurrido en un sitio sin importancia alguna, tiene más, suena más a nivel mediático que otra que quizá no lo tiene. Y evidentemente deben de ser garantes de donde haya una denuncia, darle información y darle sobre todo difusión a esa denuncia. Por consiguiente, yo creo que normalización, bien que se hagan las manifestaciones en la calle, que se hagan con respeto, de manera normalizada, sin dañar intereses más legítimos de lo que hay. Si usted la hace de 7 de la tarde a 9 de la noche, de 7 a 9 de la noche, o sea, no estoy como crítica, sino como reivindicación de todas y cada una de las que se haga, porque se para una ciudad, y por consiguiente que se siga luchando y que se siga reivindicando la normalización de algo que es normal. César. Hombre, lo primero de todo hay que señalar que España es uno de los países donde existe una mayor aceptación, vamos a decirlo, respecto al resto del mundo. Desde mi punto de vista es un tema que es de la vida privada de las personas, de la orientación, el género, etcétera, es una parte de la vivencia propia. Lo del género lo siento mucho. En este sentido yo soy partidario, no, pienso, estoy en contra de la ley trans, lo siento mucho, me parece que no es acertada. Vamos a ver, hay que respetar
lo que es a las personas y cómo se sienten, nadie nos tenemos que meter y obviamente ningún tipo de vejación hacia esas personas. Esto no quita para que la ley trans, por poner, bueno, el colectivo en sí, vamos también a decirlo, el colectivo es muy variopinto. Y hay, dentro del conjunto de las diferentes asociaciones, hay algunas que están contrapuestas las unas con las otras. Vamos a ser realistas, que quieren dar una imagen monolítica de que no es así tampoco, no es eso. Entonces, a mí el hecho de que se le tenga no, bueno, es que es una cuestión de democracia pura y dura. Las personas tienen sus derechos, etcétera. Lo que no puedes hacer, y es por lo que yo estoy en contra de la ley trans, y estoy con los colectivos feministas que se opusieron, como fue Carmen Calvo y otros grupos, el feminismo tradicional, vamos a decir, lo que tú no puedes hacer es darle unos derechos que van en contra de los derechos de la mitad de la población. Que tienen que tener un reconocimiento y pero todo César, lo demás. que no vamos a entrar, no vamos a abrir ese ya, debate, no te quiero decir que que me parece muy bien lo de las manifestaciones, la normalización, el respeto y todo lo demás, pero que tampoco, que seamos realistas, que el asunto no es blanco o negro. Sí, como pero el colectivo trans es una parte del colectivo Claro, LGTBIQ+. y está ese colectivo como tal, hay otros colectivos dentro del grupo que están en contra de sus planteamientos. Entonces, te quiero decir que me parece muy bien que hagan las manifestaciones, que salgan a la calle, me parece muy bien el tema del orgullo, me parece muy bien, se sienten orgullosos de su condición, perfecto, y nadie debe coger y atacarle o vejarle en ese sentido. Bueno, Ignacio. Bueno, yo estoy con lo que dice Diego, básicamente, en algo de lo que... Pero bueno, básicamente, lo que vengo yo a exponer es que vivimos en una sociedad suficientemente ya democrática y con muchos años en este aspecto, de que está normalizado el tema de lo que es los trans, ¿no? O el orgullo gay, y lo que pues, llevamos muchísimos años de manifestaciones, llevamos muchísimos años de exposiciones en los ayuntamientos de todo tipo de enseñanza, de homenajes, etcétera, etcétera, con lo cual yo creo que el querer darle a esto mayor importancia de la que tiene, hay algunos casos puntuales que evidentemente son los que salen en la prensa, pero que no manchan en absoluto lo que es el respeto que tiene la sociedad española a lo que es la diversidad, ¿no? Por decirlo de alguna forma, por decirlo como es, diversidad, ¿no? Y bueno, dentro del respeto, lo que sí es cierto es que el monopolizar políticamente o querer monopolizar por parte de algunos partidos la diversidad para un efecto o por un interés político, pues no tiene mucho sentido. Máximo, por ejemplo, venimos de unas elecciones de hace un par de semanas municipales, y estaba viendo esta mañana los deberes que lo habéis hecho, que lo habéis puesto, en que en Chueca, pues lo que es el barrio Chueca, que es el icono de la diversidad, etcétera, etcétera, pues resulta que de Chueca tenía 6 concejales, y 4 son del PP y 2 son del PSOE, con lo cual, o sea, muchas veces se quieren la izquierda o poner como postular como en la cabeza de una diversidad o de un grupo que representa esa diversidad, que realmente no la tiene. Entonces va solamente con un interés político. Dicho esto, pues que a mí me parece muy bien, o sea, que está absolutamente normalizado, que hay un respeto por parte de toda la ciudadanía a esa diversidad, y no hay más. O sea, ojalá muchos países, no solamente yo digo de otras culturas, sino incluso del centro de Europa, tuvieran la libertad y la forma de expresarse que tienen aquí en España. Sí. Bueno, quiero hacer algunas puntualizaciones, porque anoche entrevistábamos precisamente a uno de los representantes del colectivo que se había manifestado el lunes por las calles de Granada. Ellos fueron muy duros con todos los políticos, claro, con quienes más, con el Partido Socialista. Y si vieron ustedes la entrevista, no hace falta que se la reproduzca. Pero también nos dijeron que tienen mucho miedo, Ignacio.
que esto va para atrás. Y daban un dato estremecedor. El año pasado, en 2022, el número de delitos de odio por la condición sexual se incrementó un 72%, que es una auténtica barbaridad. Y están muy preocupados por algunas de las cosas que están pasando con la entrada de Vox en algunos gobiernos, y que estamos viendo, no a la simbología, no al reconocimiento, lo estamos viendo estos días, quiero decir. Manolo. Yo es que os estaba escuchando y creo que tenéis una visión muy poco realista del país en el que vivimos. En esta semana están tomando posesión de altísimas instituciones a nivel autonómico personas que son abiertamente homófobas, que están a favor de barbaridades como las terapias de conversión de las personas homosexuales, y que yo estoy seguro que con 2 copas de más y en un callejón oscuro te reconocerían que estarían a favor de volver a meterlos en la cárcel como se hacía con Franco. Y estamos a un mes y pico, según cómo salgan las elecciones generales, de que Feijóo nombre ministros de Vox en España con la misma ideología. Es decir, perdón, no, esto es muy serio. Y estamos hablando, Castilla y León lleva un año estamos hablando de la libertad. Y yo todavía no he visto... Y le han dicho que guarden la patita para que no se la vea. No, Ignacio, en las Cortes de Castilla y León no se ha puesto la bandera. Y no solo no se ha puesto la bandera, sino que se ha amenazado al Grupo Socialista en mandarle a la seguridad de la Cámara a retirar la bandera en la ventana. Pues es muy importante simbolizar las cosas y visibilizar las cosas. Y denotan una actitud, y a mí sí me parece muy preocupante. Muy preocupante porque al final son libertades individuales, y es muy curioso que, en nombre de la libertad se recorten las libertades, ¿no? Aquí libertad, pero menos para lo que yo no quiera que tú puedas tener libertad. Pero déjame que termine. Mira, mi hija tengo una hija muy jovencita que a mí me dice, mira, hay cosas que no tienes que entender para aceptar. Yo hay cosas del tema de pues cómo una persona puede declararse transexual y querer cambiarse de género, pero a la vez conservar pues cosas muy arquetípicas que podemos tener asociado a un género. Yo no sé, ¿no? Pero un transexual que dice, no, yo es que soy una mujer, me siento mujer, pero a lo mejor pues no voy a dejar no me voy a afeitar. Cosas que a nosotros no nos entran en la cabeza, que no entendemos porque somos otra generación. Y a mí me parece muy interesante esa frase, ¿no? No tienes que entender una cosa para aceptarla, cuando responde a elementos de la identidad de la persona. Si es que la identidad de la persona a mí no me afecta en nada, tu identidad. Y a mí me parece que esa vertiente del feminismo que entiende que se borra a las mujeres porque determinadas personas puedan tener el derecho a cambiar de género, me parece que están cogiendo el rábano por las hojas. Ser mujer no es un sentimiento, es una realidad biológica. Pero realmente creemos que en una sociedad de 50 y pico millones de personas, el que un porcentaje mínimo de la población tenga esta cuestión identitaria y quiera que se le reconozca, va a alterar la composición social de España. Yo creo que hay luchas pendientes en el feminismo muchísimo más graves. Es una cuestión de justicia. A ver, no vamos a abrir el tema trans, porque si abrimos el tema trans, eso necesita... Es que, como decía Ortega, o llegamos o nos pasamos. Yo lo que no entiendo, yo respeto la vida particular de cada uno, como estamos conformes todos los que habéis intervenido aquí. Bueno, porque falta Diego, ¿eh? Bueno, lo he dicho. Pero yo lo que no entiendo es que a la fuerza se quiere imponer un sentido de vida o una opción sexual a la fuerza. Pero ¿quién te lo impone? A un niño de 4 años. Escúchame, si yo reivindico mi derecho a llevar un plátano en la cabeza, a ti, ¿qué te hace? ¿Ah, sí? ¿A un niño de 4 años? No, pues estoy hablando de mí. No, yo, a un niño que le están imponiendo a un niño. Yo he visto un montón de vídeos de cursos de orientación sexual, o es que no lo he visto vosotros. Sí, es verdad. Entonces yo eso no lo entiendo. Vuelvo al principio. ¿Eso es normal? Normalización y denuncia, y también esta democracia, que ya es mayor, tiene que sentarse, tiene que empezar a razonar, y a lo mejor hay que empezar a cambiar la ley electoral. Aquí estamos atacando, y yo lo estoy defendiendo con esto, que un señor entre de vicepresidente en una comunidad autónoma. Lo permite la Constitución. Lo permite la Constitución. Ese señor es igual. Tiene el mismo derecho que otro, de otro extremo del país,
que ha tenido un pasado terrorífico, que nadie lo queremos, pero que también la Constitución le permite que se pueda presentar. No, terrorista. O terrorista. Y se puede presentar. Entonces, lo mismo tenemos que volver a sentarnos y ponerle a la propia democracia, a la propia ley electoral, una serie de normas para hacerlas. Mientras tanto, lo único que sí tenemos que seguir haciendo, denuncia y respeto. Respeto y denuncia y normalización. Es que a mí me sorprende la superioridad de la izquierda moral, esa falsa superioridad moral de la izquierda que no, mire usted, yo estoy diciendo, es que lo que acabo de decir, o sea, yo he visto vídeos, que tú me estás diciendo que no, pero yo he visto vídeos, y vosotros lo habéis visto, de gente mayor de edad, instruyendo a niños menores de 5, de 7 o incluso menos años, temas sexuales. Yo es que eso no lo entiendo, porque para eso no están las instituciones. Y tú me dices que sí, que eso es normal, pues yo creo que lo veo. Sí, hombre, si se hace de una manera adaptada a la mentalidad de esos críos, simplemente para enseñarles. Déjame que hable. Simplemente para enseñarles lo que es normal, lo que es aceptable, y a que se protejan de cosas que tendrían que estar protegidos. Porque mira, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que hubiera venido muy bien a toda una generación saber cosas que no saben. Psicológicamente hacia una opción. Y eso no está permitido. ¿Cómo que no? Yo lo veo así. Pero mira, yo estoy de acuerdo con Ignacio. Enseñarle a un niño o a una niña que no debe dejar que le toquen no es malo, ¿eh? Que no dejen que le toquen. Que enseñarles a que no les dejen que les toquen no es malo. Por supuesto que no, pero se lo hubieran enseñado pero que un niño se sienta niña con 4 años, ¿por qué? Pues ya el niño tendrá cuando yo no he visto a nadie. Yo sí lo he visto. A nadie orientar a un niño de 4 años en lugar de niño en niña. Sí, pero bueno, sí, yo lo he visto. He visto vídeos. Porque es la modernidad. Es la modernidad y hay que ser muy moderno. Yo sí lo veo. Me voy a perdonar, pero bueno, yo te pasaré luego. Tenemos que verlo y debatirlo, sí, mándamelo. A ver, ahí además hay una cantidad, de falsedades orientadas, porque ese es un discurso cultural de un determinado sector de este país, absolutamente, que eso daría para Fox, efectivamente. Pero bueno, no quiero que terminemos el programa y nos quedan 6 minutos sin hablar del tema de Maracena, que era lo que iba a ser, o sea, un parlamentario al Tribunal Superior de Justicia, la ruina del Partido Socialista en Maracena, de la organización del partido a nivel de Andalucía. Y bueno, pues de momento el señor Noel López está libre de polvo y paja, ni siquiera investigado por el juzgado de instrucción, al que devolvió el Tribunal Superior de Justicia todo lo actuado, diciéndole, señoría, un poquito de seriedad, Manolo. No voy a defender en absoluto al señor Noel López, que en fin, bueno, en su momento yo tuve... Llamemos Noel López como hubiera podido ser, pero lo digo porque lo digo como precedente por lo que voy a decir a continuación. Es decir, a mí es una persona con la que he tenido graves encuentros políticos y no me parece de lo mejor que hay en el PSOE, ni muchísimo menos. Ahora, a mí, todos los autos judiciales con impacto electoral, en tiempo electoral, me huelen fatal. Y me resulta muy llamativo los tiempos de la primera imputación de Noel a una semana de las elecciones y ahora este nuevo reaflorar del caso a 3 semanas de otras elecciones. De verdad, vuelvo a lo de tiempo, por donde empezábamos. No puede ser que tengamos esta situación permanente de sospecha de falta de independencia de la justicia. Y yo, repito, sin tener ninguna intención de defender a Noel López, no me gusta cómo suena esto. Ignacio, como profesional, ¿eso la gente lo puede entender? Yo no sé si la gente lo entiende, pero lo que sí efectivamente es lo que acaba de decir. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Manolo en el sentido de que, bueno, como los tiempos electorales en este país ya son eternos, es que terminamos con una, empieza con otra, en algún momento tiene que caer un procedimiento judicial. Aquí lo que ha dicho el TSJ es que respecto a la alcaldesa, la instrucción está mal hecha, vuelvo a instruir, y en eso está ahora mismo el juez de instancia, instruyendo de nuevo conforme a lo que las pruebas que hay. En este caso le ha tocado a la alcaldesa, con lo cual no quiere decir que Noel esté absolutamente libre de polvo y paja. Pues me imagino yo que el juez, cuando siga el avance de la propia instrucción, pues lo llamará a declarar y veremos lo que queda. Pero yo me pregunto, sabiendo la trascendencia de ese procedimiento, el señor juez
no se tienta la ropa antes de elevar al Tribunal Superior Bueno, de Justicia. Hombre, yo elevo al Tribunal Superior de Justicia porque entiendo que hay unos determinados indicios. Vale, si pero- no, pues sigo si trabajando. un Y el, tema político, tribunal, y mira, el tribunal lo que le ha dicho es, vamos, el Tribunal Superior lo que le ha Agustín, dicho, oiga usted, que esto no hay por dónde pillarlo. Ayer salió una sentencia de la audiencia provincial diciendo que el partido Vox es absolutamente antidemocrático. Totalmente. En el que Sí, yo también he participado en esa sentencia. Pues bueno, pues es que los tiempos los marcan no las elecciones, sino los procesos judiciales. Y entonces, bueno, ayer fue Vox, en el que evidentemente se dijo, mire usted, es cierto la demanda de pe a pa, lo único que la indemnización en vez de ser tanto va a ser menos, pero bueno, la realidad es que tienen razón. Y lo de Por el tema de las primarias, ¿no? Exactamente. Y lo de bueno, la primaria es que no solamente la primaria, que estos han cambiado a mitad del partido las reglas como dada la gana y evidentemente eso es una realidad. Pero bueno, pues vamos a lo que vamos. En este caso, pues, cuando toca, va a tocar. No, pero si ya no es que toque, quiero decir, sino que es a lo que voy, Diego. Hombre, es un tema muy serio como para que un juez no se amarre bien los machos a la hora. Esto demuestra que ese juzgado no tiene problemas de huelga ninguno, porque le devuelven todo y en 5 días lo estudia todo e imputa. Eso por una parte. Y por la otra, yo creo que sí hay que mirarlo muy de cerca, hoy lo decía nuestro buen amigo Andrés Cárdenas en Granada hoy. Esto es un guión de Torrente, esto es un guión de que secuestran, la meten en un maletero, esto no hay por dónde cogerlo, esto no hay por dónde cogerlo y debe de salir cuanto antes. Los tempos, evidentemente, claro, que llaman poderosamente la atención, los tempos. Y por cierto, mucho está tardando el PSOE en limpiar un poquito la era Maracena. Bueno, eso también da para otra película de Torrente. Yo en este caso, como ya he dicho en otras tertulias en esta misma cadena, dejemos a la justicia actuar, aunque por favor que actúen bien, no la chapuza que por lo visto han hecho. Y en vez de Torrente, yo lo califiqué en su momento de Berlanga, una película de Berlanga. Berlanga haría un peliculón. Sí, sí. Con ese sumario haría un peliculón total. Bueno, pues vamos a terminar. Les dejamos ya con una noche tropical por delante, que les sea leve. Y eso sí, agradecer a Ignacio Pozo, que ha estado con nosotros, que ha pasado muchísimo calor, como Manolo Morales, César, Gracias. César Robles, Diego Oliva, encantado de que hayas estado con nosotros. Ustedes que pasen la mejor noche posible. Hasta mañana.